Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado, refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, Tu fuerza fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Gracias, Padre, que tus manos no son como las nuestras. Tus manos son firmes, suficientes para llevarnos hasta el lugar que tú has prometido llevar. Las nuestras son débiles, las nuestras, Señor, no tienen la fuerza suficiente para permanecer en ti. Pero gracias porque tus manos nos llevarán a nuestra tierra prometida, Señor. Al lugar, Señor, donde está tu presencia y donde estaremos contigo para siempre. Gracias por esa esperanza eterna.
en la cual tus hijos pueden, Señor, estar firmes como un ancla que atraviesa los cielos, Señor, y que está en tu trono, a tu diestra. Y esa seguridad, Señor, es algo que nadie la podrá quitar de tus hijos. Ni las aflicciones, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ninguna cosa, Señor, que tú has creado puede cambiar esa verdad que tú has prometido a tus hijos. Gracias por tus manos llevando a cabo tu plan y sosteniendo nuestras vidas en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro pecado. Tus manos, Señor, no se cansan como iniciamos este servicio. Tú no te cansas, Señor. Tú no te fatigas. Gracias porque llevarás a cabo, Señor, todo lo que te has propuesto desde antes de la fundación del mundo. Amén. Vamos a ofrendar, iglesia. Vamos a tener este tiempo para darle a Dios de lo que hemos recibido y de lo que a Él le pertenece. Así que vamos a tener este tiempo para ofrendar y presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de Él. Adoremos a nuestro Dios. Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces, nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe nuestra ofrenda de amor. Recibe nuestra ofrenda de amor. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bueno poder verles nuevamente y poder estar aquí adorando a nuestro Dios juntos en medio del frío. Podemos sacar este tiempo en la noche para calentarnos en su palabra y para tomar fuerzas nuevas en Él. Así que qué bueno poder estar en medio de la presencia de Dios junto a nuestros hermanos. Como bien saben, nosotros hemos estado 2 semanas viendo a mi madre. Ella ha estado y continúa en una situación muy delicada. Apenas puede comer, puede sentarse. Es una situación muy, muy difícil, donde los médicos no tienen ninguna respuesta, ni la ciencia tiene ninguna respuesta, pero tenemos un Dios que tiene todas las respuestas en sus manos, un Dios que es sabio y un Dios que está llevando a cabo su propósito y lo llevará. Así que gracias por sus oraciones y gracias por cada uno de los que han estado de igual forma escribiéndonos y preguntándonos en medio de este proceso, que fueron, yo diría, una de las semanas más duras y difíciles en mi vida, pero a la misma vez una semana donde pudimos disfrutar y estar juntos como familia, como parte de, no solamente como hijos, sino también como parte de lo que es la administración y el tiempo que pudimos estar juntos compartiendo la palabra, pudimos adorar a Dios juntos. Así que fue un tiempo de mucha bendición a pesar de los momentos difíciles. Gracias por, como les dije una vez más, por sus oraciones y manténganos al pendiente de
la oración delante del Señor. Sigan orando y confiamos en un Dios poderoso que puede hacer más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Bien, quiero hacer algunos anuncios. Antes de comenzar, les recuerdo, domingo 24, el servicio va a ser un culto unido para que usted pueda estar durante la noche con su familia. Así que el domingo 24, el servicio va a ser juntos en la iglesia Roca de los Siglos. No va a haber comida, no va a haber nada de eso, pero vamos a tener un tiempo en la palabra, un domingo normal. Así que el próximo domingo 24, que no es el próximo, todavía falta, es el otro que sigue, pero para que ya se vayan haciendo la idea, el domingo 24 tenemos servicio unido en la mañana, en la tarde usted lo toma para poder estar con su familia, ¿está bien? El domingo 31 vamos a tener servicio unido, pero el culto comienza a las 9 de la noche. Domingo 31 a las 9 de la noche en la iglesia Roca de los Siglos, porque ha sido más accesible poder utilizar el edificio, aquel edificio que este edificio para esa fecha. Así que el domingo 31 tendremos servicio unido a las 9 de la noche. De las 9 vamos a despedir el año juntos, vamos a recibir el nuevo año en oración. Así que vamos a estar desde las 9 hasta más allá de, generalmente salimos a 1:00 de la mañana. Así que vamos a aprovechar ese tiempo y vamos a aprender en la palabra y vamos a venir a celebrar y a orar recibiendo el año juntos. Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Gracia Eterna, Iglesia Bautista. Los niños pueden salir a sus clases de escuela dominical. Todos los niños pueden salir a las clases. Nosotros nos quedamos entonces aquí. Muy bien. Vea conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 9, ahí nos hemos quedado en la serie expositiva en el Evangelio de Lucas y hoy estaremos estudiando desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Lucas capítulo 18 hasta Lucas capítulo 9, versículo 18 hasta el versículo 27. Cuando lo tenga, le voy a pedir que por favor me acompañe
de pie y que hagamos todos lectura de la palabra del Señor. Si lo tiene, acompáñame con un amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, ni diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Padre. De este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que vean el reino de Dios. Padre, te agradecemos que nos has permitido abrir tu palabra y te rogamos, Señor, que esas palabras que salieron de tu Hijo Jesús hace más de 2000 años sean las palabras, Señor, que afectó, cambió, transformó, retó, confrontó la audiencia original. De esa misma forma, Padre, esas palabras nos reten, nos exhortes, nos enseñes y nos confrontes con tu verdad. Padre, te lo rogamos por tu Espíritu Santo. Habla a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. José Mario, cuando pueda, quítame este feedback de aquí, está ahí pegado y me molesta bastante. Estamos en un contexto donde acabamos de ver la última vez que nos reunimos, vimos a Jesús cómo alimentó a los 5,000, se conoce como la multiplicación de los panes y los peces, y dice la palabra que Jesús los miró como una oveja sin pastor y tuvo compasión de ellos, los vio como ovejas necesitados de un pastor. Dice la palabra que hizo milagros también en medio de aquella sociedad o la ciudad donde Jesús estaba, después de esta alimentación de los 15,000, donde sabemos que eran 5,000, sin incluir a los niños y sin incluir a las mujeres. Así que estamos hablando de una audiencia de aproximadamente mínimo 15,000 personas. Así que no estamos hablando de un grupito pequeño, 5,000 personas que vieron la gloria de Dios a través de la persona de Jesús haciendo milagros. Ahora, en medio de ese alboroto estaba Herodes. Yo no sé si usted se acuerda la última vez que estuvimos estudiando, que estuvo preguntando: ¿quién es este? ¿Este es Juan? ¿Este es Elías? ¿Quién es él? Y le dijeron y mostraron quién realmente era Jesús. Pero Jesús no estaba interesado en lo que la multitud decía de él. A Jesús no le interesaba la opinión de los de afuera. Jesús quería saber de los discípulos que él tenía, qué opinaban los discípulos de él, cuál era la respuesta que iban a dar a aquellos que él había separado para él
y que había invertido horas y tiempo en ellos, y comienza a hacerle una pregunta que diría que es la pregunta más importante que cualquier ser humano tiene que responder en toda su vida, y es: ¿quién es Jesús? Pero antes de que Jesús le hiciera esa pregunta, yo quiero que podamos ir nuevamente al versículo 18 y podamos entender qué era la prioridad de Jesús antes de que ellos respondieran esa pregunta o que Jesús siguiera su ministerio haciendo cualquier otra cosa. Mira lo que dice el versículo 18, perdón. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, esto me llamó la atención, porque a veces le pasamos por encima estos versículos y no meditamos y escudriñamos qué quiere decir eso. Es decir, antes de que Jesús siguiera haciendo milagros, siguiera predicando, siguiera discipulando y enseñando a sus discípulos, Jesús se fue a orar aparte, iglesia. Fíjese bien, ante cualquier cosa, lo que Jesús hacía era orar. Él había terminado de alimentar 15,000 personas aproximadamente, había terminado de que la gente lo siguiera en esa cantidad de multitudes. Y Jesús lo primero que hizo fue salir de ese lugar y decir: apóstoles, espérenme un ratito aquí, multitud, esperen aquí, yo me voy a orar al Padre. Se fue aparte, se fue a un lugar solo, porque eso era lo más importante en la vida de Jesús. Más importante que él hacer milagros, más importante que él predicar la palabra. Lo más importante en la vida de Cristo era tener una vida de comunión con el Padre, iglesia, siendo Dios. Se fue a un lugar aparte y allí estaba orando. Eso es lo más importante. Póngame atención, amado. Eso es lo más importante en su vida cristiana. Si usted no tiene una vida secreta de oración, usted va a tener una vida secreta de pecado. El que tiene una vida secreta de pecado no tiene una vida secreta de oración. Y Jesús sabía bien de que aun siendo Dios encarnado, su prioridad principal era ir y tener tiempo a solas, aparte de su familia, aparte de sus discípulos, aparte de la multitud, se fue a orar solo. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que nosotros hemos dicho: mujer, yo te voy a pedir que por las próximas 3 horas no me hable, yo quiero estar solo con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que en medio de tu ajetreo, de tu trabajo, de tus quehaceres al día, tú le dijiste: Señor, yo quiero estar solo contigo? Esto se supone que nosotros lo hagamos a diario. Como le dije, si usted no tiene una vida secreta con Dios, tú tienes una vida secreta de pecado. Y a veces no hay vida de Dios en nosotros si no vemos al Espíritu de Dios usándonos y manifestándose en nuestra vida, porque no tenemos una vida de oración. Iglesia, un cristiano sin oración no es un cristiano. Punto. Si tú no oras con Dios, tú no puedes llamarte cristiano. Es como decir: yo estoy vivo pero no respiro. Eso es algo incongruente. Si tú estás vivo, la respuesta a la vida natural es que tú estás respirando por causa de que estás vivo. La respuesta natural de que si tú eres un hijo de Dios, tú vas a tener una vida de comunión con Dios. Tú vas a tener un tiempo aparte, orar aparte con Dios. Eso es cristianismo 101. Sin vida con Dios, tú no puedes darle a nadie nada. Estamos secos si no tenemos tiempo de oración. Yo quiero que nos preguntemos y que medites en el día de hoy y que seamos retados por esta vida de nuestro maestro que les estaba enseñando a sus discípulos. Primeramente, antes que todo, yo quiero que ustedes sepan que ustedes deben tener un tiempo aparte con Dios, un tiempo donde ustedes, su vida se derrame delante de Dios y su espíritu esté ardiendo por Él, dependientes de Él. Y Jesús estaba enseñándole vida secreta con Dios.
Si hay algo que Jesús quiere enseñarte, iglesia, es a tener una comunión íntima con tu Padre Celestial. Y yo quiero que usted medite en su vida espiritual y su vida de oración en el día de hoy. Empezando este sermón, yo quiero que nosotros, nuestras mentes se vayan a lo que está ocurriendo aquí. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, teniendo todo el conocimiento, toda la omnipotencia, todo lo suficiente, Él sacaba tiempo aparte con Dios. Tú, siendo pecador, siendo una persona insuficiente, siendo una persona pecadora, ¿cuánto más nosotros necesitamos, tú y yo, ir a su presencia y tener tiempo a solas con Él? Mira quiénes estaban allí. Dice la palabra, y estaban con Él los discípulos. Probablemente no estaban orando junto con Él. Tal vez había una distancia bastante, no tan lejos, pero había una distancia entre el lugar donde Él estaba aparte orando y donde estaban los discípulos. Y mientras Él está orando, Él termina la oración y Él va a los discípulos que estaban con Él y le hace una pregunta. Y le dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y mira qué interesante. Él no dice, ¿quién dice la gente que hago yo? ¿Qué dice la gente que ha visto hacer en mí? Él le dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos respondiendo, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que algún profeta que ha resucitado, tal vez Jeremías y tal vez algunos de esos pregoneros de justicia del Antiguo Testamento, uno de esos dicen que tú eres. Y mientras ellos que estaban hablando, yo puedo imaginar a Cristo observando sus emociones, sus sentimientos y la forma en que lo están diciendo, porque a veces es fácil decir lo que otros dicen. Mira, y tal persona dijo y tal persona, sí, pero Jesús hace una pausa y dice, pero, ¿quién dices que yo soy? No, ya no me diga qué otros piensan de mí, no me diga qué otros creen de mí. Yo quiero que ustedes me digan qué ustedes piensan de mí. Jesús confronta a los discípulos con esa pregunta y yo me imagino que ellos que estaban como, ¿qué querrá Jesús hacer con esa pregunta en nosotros? ¿Quién dice la gente? No es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber ahora, ¿quién dice ustedes que soy yo? Iglesia, esa es la pregunta más importante, como lo dije anteriormente, que tenían que contestar los discípulos. Y esa es la pregunta más importante que tenemos que contestar tú y yo. ¿Quién es Jesús para ti? No quién es Jesús para el pastor, no quién es Jesús para mi amigo, quién es Jesús para ti en el día de hoy. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Porque en base a lo correcto o a lo incorrecto que tú contestes esa pregunta, está tu eternidad en juego. En base a lo que tú digas de quién es Jesús, está tu destino eterno en juego. Si vas a la presencia de Dios, o si estarás bajo la eternidad en el castigo justo y santo de Dios. Es una pregunta, iglesia, que los filósofos en el día de hoy todavía debaten. Eso es una pregunta que los teólogos han ofrecido muchas respuestas a ella. Las religiones han tratado de contestar esta pregunta. Los medios secularistas también han tratado de responder esta verdad. Los ateos de alguna u otra forma han contestado esta pregunta y los humanistas, pero lamentablemente sus respuestas han sido incorrectas. Se han escrito millones y millones de páginas, libros, revistas académicas, diciendo en debates quién es Jesús. Millones y millones y millones de páginas respondiendo a esta pregunta de quién es Jesús. Por eso les acabo de decir que es la pregunta más importante
que todo ser humano se tiene que contestar. Yo quiero que ustedes puedan ver algunas de las opiniones del mundo secular y del mundo filosófico acerca de quién es Jesús. Alrededor del año 100 después de Cristo, los judíos que estaban en aquel tiempo, que no creían en él, decían que Jesús fue un humano que practicó magia y que condujo a Israel por el mal camino. Esa era la opinión de los judíos pasados y esa es la opinión de los judíos presentes en el día de hoy, los que no conocen a Cristo. Esto es un ser que pareciera que tenía poderes mágicos y que ha llevado y ha guiado a Israel por el error. Ese es el pensamiento judío acerca de Jesús. Los líderes de los días de Cristo decían que él tenía el poder por el diablo para hacer lo que hacía. Le llamaron Belcebú, hijo del diablo. Otros hombres filósofos como Rousseau, él escribió, dice que era un hombre justo, imaginario, cargando con todos los castigos de culpa, aún mereciendo las más altas recompensas de la virtud. Describe así el carácter de Cristo. Platón dice, Jesús es el más perfecto de todos los hombres que aún no han aparecido sobre la tierra. Será la opinión de estos hombres acerca de quién dicen que es el Cristo. Había un otro hombre llamado Diderot y dijo que él era un ser insuperable. Napoleón Bonaparte le llamó el emperador del amor. Jon Stewart, un filósofo, dijo que él es la guía de la humanidad. El científico, conocido como Leché, dijo que él es el más alto patrón de la virtud. Renan, un ateo francés, dijo que él es el más grande entre todos los hijos de los hombres. David Stratus dijo que él era un enemigo acérrimo, David Stratus era un enemigo acérrimo del cristianismo, y él dijo, todas las afirmaciones que dicen de Jesús como sobrenatural son falsas. Sin embargo, citó a Jesús como el modelo más alto de la religión dentro del alcance del pensamiento humano. Ya vemos cómo a través de toda la historia, desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo de la Edad Media, hasta el tiempo del día de hoy, las personas han tenido diferentes opiniones acerca de quién es Jesús. H.J. Wells escribe, cuando me preguntaron qué individuo era Jesús, solo he dicho que él ha dejado la impresión más permanente en el mundo. Es este hombre llamado Jesús de Nazaret. Hare Krishna dice, Jesús es más que otro gurú. El movimiento IM, que cree que Jesús es un maestro ascendido. Los testigos de Jehová se contestan esta pregunta: ¿quién es Jesús? Pues Jesús es un ser creado que es conocido como el arcángel Miguel del Antiguo Testamento. Ese es Jesús. Los mormones se contestan esta pregunta y dicen que es el Espíritu de Dios, hermano de Lucifer. Los rosacruces dicen que Cristo es la religión en el cual el hombre cósmico se reencarnó. Cienciología enseña que Cristo logró como hombre un estado de claridad, pero no el más alto de un tetán operativo de acuerdo a su creencia. Tú tienes que contestarte esa pregunta en el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Una religión muy conocida como la iglesia local. Ustedes han escuchado escritos como de Watchman Nee, Whitney Lee. Esta iglesia local fue fundada por Whitney Lee, discípulo de Watchman Nee, y dice que Cristo no era ni Dios ni hombre, era una mezcla de los dos.
Y ustedes pueden por ahí ver muchos de sus libros en las librerías cristianas de esta, no sé cómo llamarle, denominación, secta llamada la iglesia local. Los unitarios. También Sun Myung Moon, que es uno de sus líderes, dice que Cristo debe alcanzar la perfección y lo hará al casarse y tener hijos perfectos. El Camino Internacional, dirigido por Víctor Pablo, dice que Jesús no es Dios. Los unitarios dicen que Jesús era hombre. Y hay una religión llamada el hongo sagrado de la cruz, dirigido por John Allegro. Y él dice que Jesucristo era un hongo. Esa es la opinión de los medios y de las filosofías secularistas acerca de la identidad de Jesús. Ahora vuelvo a preguntarte, iglesia, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Cristo le hace esa pregunta a los discípulos y el propósito era que ellos pudieran tener claridad de lo que ellos estaban viviendo y hacia dónde ellos iban en la persona en la cual ellos habían creído. Ese fue el propósito por el cual tenemos la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis, el sermón pasado pudimos ver cómo todo apuntaba a enseñarnos quién era Cristo. Los evangelios nos hablan y nos enseña de quién era Cristo. Ese fue el evangelio, ese fue el propósito del escritor de Juan, ese fue el propósito del escritor de Lucas, de Mateo, de Marco, enseñarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de Lucas al poner esta historia aquí guiada por el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver la respuesta de Pedro. Y Jesús no le preguntó a Pedro. Jesús le preguntó a los 12. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, como portavoz de los discípulos, le dice: el Cristo de Dios. Esa palabra Cristo quiere decir Mesías. Me está diciendo: tú eres el Mesías, el ungido, el enviado, el eterno Hijo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Mateo añade a esta declaración y le dice: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Pedro podía entender esto, si los discípulos podían entender esto, bien nos queda claro, como dice Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, eso no vino de la inteligencia de los apóstoles, eso no vino de la inteligencia de Pedro, eso vino a través de la obra del Espíritu Santo viniendo al corazón y a la vida de estos hombres, revelando: Él es el Mesías de Dios. Aquel prometido que vendría a vivir, a morir, a resucitar y ascender a los cielos. Ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que enfrentar esta pregunta. No te vas a escapar de esta pregunta nunca. O te la contestas hoy, o te la contestarás en la eternidad, en el cielo o en el infierno. Pero esta pregunta tú tienes que contestarla. Y tendrás que contestarla, porque dice su palabra: el que no es conmigo es contra mí. Es decir, si tú no estás con Cristo, tú eres enemigo de Cristo. No hay un término medio. O eres hijo de Dios y conoces y confiesas que Él es el Mesías de Dios y vives para Él, o eres enemigo de Él. Pero esta pregunta tú no la vas a poder evadir. Tú sabes que hay veces que nos hacen preguntas a nosotros que queremos como evadirla. Y tú le dices: oye, ¿a qué hora tú vas a hacer tal cosa? Y tú sabes que si tú respondes eso te puede traer algún tipo de problema. Y comenzamos a buscar evadir esas preguntas. Y cambiamos el tema. No, yo no te estoy hablando de eso. Yo te hice una pregunta
Y volvemos y cambiamos el tema y tratamos de no contestar esa pregunta. Pues esta pregunta no te la podrás evadir. No podrás cambiarle el tema a Dios. Tendrás que contestarte esta pregunta. No puedes hacer apático a esta pregunta, porque estarías pisoteando al Hijo de Dios o estarías enfrentándolo a Él como juez. Para muchos en las iglesias modernas le hacen esta pregunta y no saben qué contestar. Y no piensen en Pedro ahora. No piensen en los 12. Piensen que Dios, Cristo, viene a ti y te está diciendo: ¿quién tú dices que es el Hijo de Dios? Bueno, tú eres mi amigo, tú eres mi doctor, tú eres mi policía, quien cuida de mí, quien cuida de mi familia. Tú eres, puedo decir muchas cosas, pero ¿quién es Jesús realmente? Jesús vino a enviar un policía cósmico a este lugar, o un psiquiatra cósmico a esta tierra. ¿A quién vino a enviar Dios a esta tierra? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores encarnado, amada iglesia. Él es el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Él no vino solamente a resolverme algunos problemitas. Él es el enviado del Padre y está sentado en gloria. Es Dios encarnado que vino a morir por pecadores. Si nosotros no contestamos esta pregunta, a esta realidad y a esta respuesta, todavía estamos bajo condenación. Ahora bien, mire qué interesante. Jesús le dice a ellos: lo que tú acabas de decir, Pedro, diste en el blanco, es cierto. Yo soy el Hijo de Dios. Eso no te lo reveló la carne, eso no te lo reveló la sangre, eso vino de mi Padre. Pero yo me imagino que Pedro estaba diciendo: yes. Es decir, dije la contestación correcta. Si Él es el Mesías, el Hijo de Dios, yo voy a ir y a decirle a todo el mundo que Él es el Rey. Lo vamos a coronar Rey. Probablemente, como yo soy el portavoz de los discípulos, a mí me van a poner a la derecha o a la izquierda de Jesús. Comenzó el reinado mesiánico tanto anhelado. Él es el Mesías, el Cristo de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 20. Pero Él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo, mira qué interesante, rigurosamente. Es decir, mira, Pedro, ven acá, yo te conozco bien, yo sé que tú eres bocón y metes las 5 cada rato, como tú y como yo. Diga: yo soy Pedro. De manera que yo te voy a encargar, y a ustedes también, discípulos, rigurosamente. Ustedes entienden qué es esa palabra rigurosamente. Es decir, no digan nada a nadie, que yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. No se lo digas a nadie. ¿Entendieron? Ok, está bien. Yo me imagino que en ese momento eso fue como una bofetada al apóstol Pedro. ¿Cómo que yo no le diga nada a nadie? En Puerto Rico, en el buen puertorriqueño, Pedro estaba amolado para anunciar que el reinado del Mesías acababa de comenzar, proclamarlo rey. Y como dice Juan en su evangelio, que lo buscaban para coronarlo rey y se tuvo que ir. Pues Pedro dice: ahora comenzó el reinado del Mesías. Recuerda que lo que estaba en la mente de Pedro no era un reinado futuro en la eternidad, era un reinado presente donde ellos iban a derrocar a Roma, y por lo tanto ahora nosotros venimos a ser los salvadores de Israel y tenemos a nuestro Cristo, al Mesías prometido. Y el Señor le está diciendo: ya tú lo sabes, esto es real y el Mesías llegó.
pero ¿sabes qué? Te quedas callado la boca y no se lo vayas a compartir a nadie, porque mi reinado no es aquí. ¡Pup! Versículo 22. Y sigue diciendo, te quedas callado, ¿entendieron? Amén, sí entendimos, Jesús, entendimos. Ok. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Bueno, que ahí comenzaron a abrir sus ojos. Acabo de decir que Él es el Cristo, el Mesías. La pegué, dimos con lo que queríamos decir. Va a comenzar el imperio mesiánico aquí en Israel. Y ahora Jesús le está diciendo, te callas porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Padecer al reinado mesiánico, eso como que ya no me está cuadrando. Padecimiento y reino. Los reyes vienen a triunfar. Los reyes vienen a imponer. Los reyes vienen, que valga la redundancia, a reinar. Pero a padecer, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hermano, póngase en los pies de Pedro. Escuchando esto, es decir, vamos a reinar, vamos a triunfar, vamos a arrancarle la cabeza a los ancianos, le vamos a arrancar la cabeza a los fariseos, le vamos a arrancar la cabeza a los principales sacerdotes que atacan a Cristo, vamos a arrancarle la cabeza a Roma. Y ahora Jesús me está diciendo que me calle la boca, porque Él va a padecer, Él va a ser desechado, y los ancianos no lo van a recibir como Mesías. Los principales sacerdotes tampoco lo van a recibir como Mesías. Los escribas, aquellos que están puestos allí para redactar todo lo que Dios habla a través de la ley, tampoco lo van a aceptar. Y para colmo de males, este Mesías está diciendo que se va a morir. ¿Qué Mesías es este? Pero está diciendo de igual manera que Él va a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a ellos? Iglesia, Jesús le está diciendo, mira, yo soy el Mesías, yo soy el enviado y el ungido de Dios, pero yo no voy a comenzar un movimiento mesiánico ahora. Yo no voy a comenzar un movimiento donde voy a ejecutar a la gente aquí ahora por sus pecados. Eso no va a ser ahora. Por lo tanto, lo que Jesús le está diciendo a ellos, el gran clímax de mi reinado mesiánico no es ahora. Cógelo suave, porque no es ahora. No es ahora donde yo vengo a reinar eternamente. Así que tranquilo, que yo tengo que cumplir lo que la profecía dice de mí. Así que los pone en perspectiva y le está diciendo, sí, yo soy el Mesías, pero te calla, todavía no es el tiempo. Me toca sufrir, me toca padecer, me toca morir y me toca resucitar. Así que tranquilo, ya vamos a llegar a ese reinado, pero aquí no es. Y los ojos ya no le cabían en la cara a Pedro, ni a los discípulos. Esto es algo inconcebible. Y by the way, mira lo que le dice. Versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, confiéseme, acépteme en su corazón, y yo tengo un plan maravilloso para su vida. Los voy a bendecir y nadie va a poner un dedo sobre su vida. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto no me suena a reino. Yo me imagino la mente de los discípulos. Los discípulos estaban esperando que le dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si ustedes quieren ser mis súbditos, lo que yo les voy a decir es que ustedes los voy a poner en lugares de poder donde ustedes van a reinar y ustedes van a llevar a cabo mi reino mesiánico. Y ellos no escucharon eso.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Número 1. Tome su cruz cada día. Número 2. Y sígame. Número 3. Si tú quieres venir en pos de mí, lo primero que yo quiero que tú sepas es que tú vas a tener que negarte a ti mismo. Es decir, tú no puedes venir a mí a tus términos. Tú no puedes venir a mí en tus sueños. Tú no puedes venir a mí en tus ideas. Tú no puedes venir a mí para que yo sea tú, para que tú seas mi Señor. No, no, no. Si tú quieres venir en pos de mí, lo primero que tú tienes que entender es que tienes que aborrecerte a ti mismo. Es decir, niégate a ti mismo. Jesús no dijo, si tú quieres venir en pos de mí, ámate a ti mismo. Jesús dijo, si tú quieres venir en pos de mí, aborrécete a ti mismo. Y ahí vuelve otra vez diciendo, porque el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que salve su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, este la salvará. Así que Jesús le está diciendo, discípulos, si ustedes van a venir detrás de mí, si ustedes quieren ser parte de mi reino, los que son parte de mi reino, quiero que sepa que tú no puedes venir con tus sueños, con tus anhelos, con tu pecado, con tu forma de vida y ahora decir, también tengo la vida del reino de Dios. Tengo la mejor vida entre dos mundos. No podía existir lo mejor de dos mundos en el reino de Dios. O el reino de Dios, entras, vienes y reconoces y aborreces quién tú eres por causa de tu pecado y ves todo en Cristo, o no puedes venir a Él. Mira qué interesante la forma en que Jesús le está discipulando a sus seguidores. Esto está muy fuerte para los discípulos. Ellos estaban tan emocionados que acababan de dar en el punto diciendo que Cristo era el Mesías de Dios. Esta cosa se va a poner buena ahora. Y Jesús le está diciendo, mira cómo es mi reino. Mi reino es diferente a los reinos de los hombres. En mi reino, aquellos que pertenecen a mi reino les va a costar su vida. Escúchame bien, no me confunda. Jesús está hablando del costo del discipulado, no está hablando del costo de la salvación. El costo de la salvación lo pagó Cristo por ti. El costo del discipulado lo pagas tú. Es decir, seguirle a Él te va a costar la vida. Tú no tienes que hacer nada ni pagar, como algunos están diciendo, yo estoy ganándome o estoy echándole ganas para ganarme la salvación. No, 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 eso lo pagó Cristo. El precio lo pagó Cristo. Pero el precio del discipulado te va a costar la vida. Y Jesús le está diciendo que se niegue a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, ¿qué es lo que tú eres en ti mismo? Tus deseos, lo que tú ves, lo que tú anhelas, lo que tú codicias, lo que el mundo anhela y lo que el mundo codicia, lo vas a negar. Vas a negar todo aquello que tus impulsos, tus deseos carnales van en pos de ellos, tus deseos corporales, la vanagloria de la vida, tus pasiones, tu codicia, lo que tú estimas, tu orgullo, lo vas a dejar y vas a reconocer que con eso tú no puedes venir en pos de mí. Los que pertenecen a este reino viven en otro reino, no en el de este mundo. Renunciar a aquello que tú más amas. El pecado que antes amaba en mi reino, tú lo comienzas a aborrecer. Tus mayores anhelos hoy los tienes por basura por seguir a este rey. Tu lujuria que tanto anhela, que tanto anhelan tus ojos y tu corazón, ya no me importa porque yo he reconocido mi pecado, he reconocido mi vacío, he reconocido mi maldad, he reconocido que no puedo en mi propio orgullo y en mi propia lujuria, mi orgullo. Yo lo veo a la luz de quién es el Señor. Negarse a sí
mismo. Iglesia, este mensaje ya no se predica en el día de hoy. Oye, si Él quiere venir en pos de mí, Dios te va a dar prosperidad, Dios te va a dar bendición, Dios te va a dar sanidad, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Pero negación, siguiéndole y negándome a mí mismo, a mis antojos personales. Lo que decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya el yo ya fue crucificado con Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Ya no vivo por las cosas que puedo ver con los ojos físicos, con las cosas que puedo gustar en lo físico. No es mi propia glorificación, no es mis propios anhelos, no es mi propio sueño, no son mis propios deseos. No, todo eso lo tengo por basura, todo eso lo dejo atrás, todo eso me niego, como dice la palabra del Señor. Como Jesús les dijo a ellos. Y mientras ellos, iglesia, estaban pensando que el reino del Mesías aquí ahora era gloria, grandeza, poder, autoridad, dominio. Jesús le está diciendo: bienvenido a mi reino. Y en mi reino el grande es el que sirve. En mi reino el que busca beneficios personales no es el que funciona. En mi reino nadie busca ser servido. En mi reino buscamos servir a otros. Esto cambió la mentalidad de los discípulos. Por eso Jesús estaba orando, hermano, antes de decirle estas palabras a ellos. Antes de que tú le vayas a decir unas palabras fuertes a alguien, ore mucho. Saque tiempo aparte con Dios, porque mi hermano, esto a la carne de ellos le estaba pegando al ego. Fuerte, ¿cómo que me niegue a mí mismo? Si quiere venir en pos de mí, que tome la cruz cada día. Y la cruz no tiene que ver con la suegra, no tiene que ver con tus problemas, no tiene que ver nada con estas cosas acá terrenales. La cruz tiene que ver con ti mismo. La cruz era un instrumento de muerte. Y en otras palabras, que tú le estás diciendo, tienes que morir a ti mismo para seguirme. Luis Soto murió en la cruz el día que Cristo lo salvó. Los discípulos tienen que morir en la cruz el día, es decir, ya tu vida no es lo que importa, es una negación. Y mira lo que dice ahí: tome su cruz cada día y sígame. Es un discipulado continuo, es una negación continua, porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la va a salvar. Pastor, ese mensaje de Jesús tú no lo debes predicar. Porque ese mensaje de Jesús espanta miembros. Ese mensaje de Jesús hace que la gente no quiera venir a la iglesia. Eso es un mensaje un poquito anticuado. Y tú sabes que así le dijeron. Yo estoy parafraseando y contextualizando esta como si fuera hoy Jesús diciéndonos eso a nosotros. Pero eso fue lo que literalmente Pedro le dijo a Jesús. Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, las multitudes se están yendo. Bájale, porque las multitudes se están yendo, Jesús. Y Jesús les dice: Pedro, tú te quieres ir con ellos también. ¿Te quieres ir tú también? Y las palabras de Pedro fueron: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira la multitud de Jesús, mira la forma en que Jesús envía a la multitud a sus casas. Ay, Jesús necesitaba enviarlos más pompeados, más motivados, más botando chispas, que fueran allí diciendo: yo lo puedo todo. Los envió diciendo: si ustedes quieren seguirme, te va a costar todo seguirme a mí. En una ocasión Jesús dijo: el que no dejare
padre, madre, esposa, hijo, hermano, hermana y aún su propia vida, no es digno de ser llamado mi discípulo. Tú no puedes amar y vivir por las cosas de este mundo y a la misma vez decir que me amas y que vives en pos de mi reino. En mi reino hay una sola puerta y esa puerta, dice la palabra, que es una puerta angosta. No puedes venir con todo lo que vives ahora y te deleitas ahora en el pecado y seguir entrando por esa puerta. Jesús le está diciendo a ellos, esto te va a costar todo. Qué diferente, ¿no? Al evangelismo popular que nosotros vemos en el día de hoy, donde atraen a la gente con engaños, atraen a la gente diciéndole y prometiéndole un plan maravilloso para ellos. Mira el plan maravilloso de Dios para Pedro. ¿Fue maravilloso para la gloria de Dios? Sí, claro que sí. Pedro fue muerto, crucificado, boca abajo, por la gloria de Cristo. Eso es algo maravilloso, pero eso es algo maravilloso a tu carne. Eso es algo maravilloso a tu ego. Eso es algo satisfactorio aquí y a la hora, como la gente piensa cuando traemos este mensaje de vida cómoda en base a que Jesús va a resolverte todos tus problemas. Hermanos, ese no era el mensaje de Jesús. Si tú quieres venir en pos de mí, yo quiero que tú sepas que te va a costar toda tu vida. Lo más que tú amas, si es necesario. Mis hijos, pastor, si es necesario, tu amor por el reino y por la causa de Cristo debe ser más grande que tus hijos, que tu esposa, que tu trabajo, que todo lo terrenal. Eso suena fuerte. Bienvenido al reino de Dios, donde uno es rey, donde uno es señor y donde uno es el que da las órdenes. En el mensaje moderno, iglesia, ya no se menciona la palabra pecado, ya no se menciona la palabra negación, ya no se menciona la palabra ira, ya no se menciona el camino angosto, ya no se menciona la palabra arrepentimiento, ya no se habla acerca del juicio. ¿Por qué? Porque hoy solo tenemos promesas, bendiciones y felicidad. Jesús, dice la palabra del Señor, y Jesús dijo que el Espíritu Santo vino a convencer al hombre de que necesita ser salud, feliz y bendecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Jesús le dijo a los discípulos que el Espíritu venía a convencer al hombre. ¿De qué el Espíritu vino a convencer al hombre? De pecado, de justicia y de juicio. Pero eso no se habla en los púlpitos modernos. No, Jesús vino a darte bendición, felicidad y salud. Y Jesús está diciendo, el Espíritu Santo viene a convencerte a ti de tu pecado, de tu justicia y de tu juicio. En otras palabras, hacerte ver cuán pecador eres para que te aborrezcas y venga a los pies de Cristo clamando misericordia. No para que te ames a ti mismo. Pastor, pero la Biblia dice que nosotros debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Claro, ahí lo que está diciendo claramente es que de la misma forma que tú te amas a ti mismo, ¿qué quiere decir? Que si esas velas están encendidas, yo no voy a poner mi mano ahí porque me voy a quemar. Eso es algo que tú haces natural. Nadie te tiene que enseñar a amarte a ti mismo, eso tú lo haces natural. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña a aborrecerme a mí mismo por causa de mi pecado, correr a los pies de Cristo y pedirle que me limpie. Eso es negarse a sí mismo. Eso es morir a nosotros mismos. Eso es tomar nuestra propia cruz. Necesito ser limpiado por la sangre del Cordero de Dios. Ese mensaje no es famoso. Ese mensaje no se da en las iglesias modernas. Ese mensaje se ha quitado de los púlpitos, pero mi hermano, Jesucristo sigue teniendo el mismo mensaje hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El mensaje de Jesús no ha cambiado. Versículo 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué te vale que ganes todo aquí y pierdas tu alma en el infierno por toda la eternidad?
si gana todo el mundo, ¿y por qué le está diciendo estas palabras? Porque eso era lo que querían los discípulos. Vamos a ganar todo el mundo con el reinado mesiánico. Nadie se nos va a parar al lado. Las naciones que vengan tendrán que ponerse delante de nuestros pies. Y el Señor le está diciendo: ¿de qué te vale que tú quieras que reino aquí ahora mientras tú estás perdido en el infierno? Porque tú no has entendido de qué trata mi reino. Porque el que se avergonzare de mí. Ya Jesús estaba viendo las intenciones de los discípulos. Este mensaje a mí no me agrada mucho. Este tipo de reinado no es el que nosotros teníamos. Santiago, ¿te diste cuenta de lo que está hablando Jesús? Eso no era lo que nosotros teníamos en planes ni en agenda. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es decir, si solamente me vas a admirar a mí porque buscas beneficios personales de mí, lo que estaba pasando con los discípulos en el reinado mesiánico, pero tú no quieres llevar tu cruz, es decir, tú no quieres proclamar mi palabra, es lo que está diciendo aquí, el que se avergonzara de mí, y ahí dice, y de mis palabras, de lo que yo le estoy diciendo a ustedes, del mensaje de la cruz, del mensaje del rechazo propio, del mensaje del aborrecimiento propio, por causa de mí, te avergüenzas de mí. Yo no quiero decirlo así tan radical, Jesús. Cuando yo diga esto, la gente se va a burlar de mí. La gente me va a decir fanático. La gente me va a decir legalista. La gente va a decir cosas malas de mí. Porque este mensaje es un mensaje fuerte. Jesús le dice, si tú te avergüenzas de mis palabras, si tú te avergüenzas de lo que yo te estoy diciendo a ti, yo me voy a avergonzar de ti cuando yo regrese. ¿Qué quiere decir? ¿Que esos discípulos perdieron la salvación? ¿Qué quiere decir? ¿Que esos discípulos eran y ahora ya no lo son? Lo que él está diciendo es, hay gente que me puede admirar. Hay gente que me puede llamar Señor, Señor. Hay gente que puede hacer obras en mi nombre. Sin embargo, se avergüenzas de mis palabras, ni mis palabras no las dicen. Cuando te avergüenzas de mis palabras, te avergüenzas de mí. Es lo que le dijo el Señor. En Mateo capítulo 7 dice que muchos vendrán en aquel día diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos obras maravillosas, en tu nombre hicimos milagros. Pero Jesús les dice a ellos, apártate de mí, hacedores de pecado, de iniquidad. Tu admiración por Jesús no es suficiente si te avergüenzas de sus palabras. ¿Entendió bien eso? Tu admiración por Jesús, tu trabajo por Jesús, tu percepción de Jesús, como comenzó este sermón hablando, ¿quién dice la gente que yo soy? No serán suficientes si solo lo admiras, pero te avergüenzas de lo que Él dice. Si no me conoces en mis términos, si no me sirves en mis términos, tú no has entrado por la puerta correcta. Si tú no has venido primeramente aborreciéndote a ti mismo, tú no has venido en arrepentimiento. Si tú no puedes ver cuán pecador, malvado, idólatra, orgulloso es nuestro propio corazón, entonces tú no te puedes aborrecer a ti mismo. Y si tú no te aborreces a ti mismo, tú no te vas a arrepentir de tus pecados. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no puedes ser perdonado y justificado por Cristo. Convicción de pecado, abandono del yo. Esa era la desesperación del publicano cuando estaba orando, y el fariseo, él le decía, sé propicio de mí, pecador. Él no podía mirar al cielo, había un aborrecimiento de él mismo y él clamaba misericordia, sé propicio de mí, pecador. Eso es negarse a sí mismo, eso es reconocer quién es Cristo y mi necesidad de Él. Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras,
De este se avergonzará, mire cómo dice aquí, el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Él termina diciéndole a los discípulos: yo voy a volver, y en esta segunda venida es donde yo voy a comenzar a juzgar lo que ustedes quieren comenzar a ver ahora, arrancar cabezas ahora, el juicio ahora. Eso no es ahora, eso va a ser en mi segunda venida. Ese reinado mesiánico que ustedes están esperando, ahora no va a ser. Va a llegar y va a ser en la segunda venida, y utiliza un lenguaje muy gráfico. Dice: cuando yo venga en mi segunda venida en gloria, acompañado de la gloria del Padre y de la gloria de los santos ángeles, cuando yo regrese. Esta palabra gloria está hablando de decir, en ese momento poderoso donde la gloria de Dios va a hacer que descienda sobre esta tierra, y el Hijo de Dios, todo ojo lo va a ver. En esa segunda venida yo vengo a destruir a los impíos. Ahora no es. Y en esa segunda venida yo voy a destruir a aquellos que se han avergonzado de mí, y van a ser enviados, dice la palabra, a la destrucción eterna. Apocalipsis capítulo 20 habla de ese día, lo puede ver en su casa con mayor detalle. Apocalipsis capítulo 20 dice que aquellos que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Eso es un hecho terrible, grave y serio. Un día ese Mesías va a volver, un día ese Mesías va a juzgar, un día ese Mesías hará que se haga justicia en esta tierra. ¿De qué provecho tiene que yo satisfaga mis deseos de la carne, mis deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, si voy a perder mi eternidad por toda la eternidad bajo la ira de Dios? Iglesia, este es el verdadero mensaje del Evangelio. Para venir a Cristo necesitamos comenzar odiando lo que eres. Mientras todavía te gloríes en lo que eres, no has podido ver el reino de Dios. Mientras todavía te gloríes en las cosas que haces y has tenido hasta ahora, no ha habido aborrecimiento. Y la palabra que utiliza aquí es odio por tu pecado. Debe llegar un momento dado donde tú puedas odiar tu pecado y correr a los pies de Cristo. Eso era el mensaje de Jesús. Llamaba a los pecadores, llamaba a sus discípulos a odiarse a sí mismo. No a que tus sueños se van a cumplir y se van a realizar. Si alguno quiere venir en pos de mí, tus sueños no son los sueños míos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tus metas no son las metas mías. Yo me voy para otra iglesia que me digan que Él va a cumplir mis sueños y Él va a cumplir mis metas. Ese es otro Cristo. Pastor, ¿y Dios no puede concedernos anhelos de nuestros corazones? Claro, si esos anhelos de nuestros corazones están conforme a la voluntad de Dios, claro que sí. Si esos sueños y metas ya han sido puestas a los pies de la cruz y han dicho, Señor, haz con ellos los que tú quieras, claro que sí. Pero mi hermano, en el reino de Dios hay un solo rey. No hay dos reyes ni hay dos reinos, hay solo un rey. Es que Él va a llenar mi corazón, porque mi problema es que yo tengo un vacío en mi corazón. ¿Sabes qué? El problema del hombre no es un vacío del corazón. El problema del hombre es que el corazón del hombre está tan lleno de sí mismo, está tan lleno de su propio orgullo, está tan lleno de su propia vanagloria, que lo que Dios viene a hacer no es a llenar tu corazón. Él viene a arrancarlo, a hacerlo uno nuevo. Tú tienes que morir en el reino de Dios. ¿Entendió eso, iglesia? Tienes que morir en el reino de Dios. No puedes permanecer tú y decir que yo le estoy siguiendo en mis propios
términos. Eso es lo que nos venden por ahí. Ven a Jesús, va a llenar tu corazón, Él va a cumplir tu sueño, bla, 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 bla. Pero eso no es lo que la palabra y lo que Cristo dice. Ese no es el evangelio. Quiero terminar con una frase de Martin Lloyd Jones hablando acerca de este tema. Y él escribió acerca del arrepentimiento y del negarse a sí mismo. Dice, el arrepentimiento significa que te das cuenta de que eres un pecador culpable y vil en la presencia de Dios. De que mereces la ira y el castigo de Dios, que estás condenado al infierno. Eso significa que comienzas a darte cuenta de que estas cosas llamadas pecado están en ti, que anhelas deshacerte de ella, que le das la espalda en todas sus formas. Usted renuncia al mundo, sea cual sea el costo, y su mente y su perspectiva, así como en su práctica. Te niegas a ti mismos y tomas tu cruz. Tú vas tras Cristo, tu más cercano y querido, y todo el mundo puede llamarte tonto y decirte tener manía religiosa. Puede que tenga que sufrir financieramente, pero eso no hace ninguna diferencia en el reino de Dios. Te costará todo, iglesia. Discípulo de Jesús, te costará todo. Si no te ha costado nada seguir a Cristo, es porque no le estás siguiendo. Pero te costará toda tu vida. Eso fue lo que entendió Job cuando pudo ver su realidad. Y la respuesta de Job a Dios fue: me aborrezco en polvo y en ceniza. Él se aborreció cuando vio su propia condición delante de Dios. Y mi hermano, usted entendió cómo Job fue mencionado por Dios en el inicio de su carta: justo. Si Job, siendo justo, siendo un hombre intachable, siendo un hombre de la categoría que él vivió delante de Dios, cuando pudo verse delante de la santidad, tuvo que decir: me aborrezco y me humillo delante de Dios, ¿cuánto más tú y yo? El reino de Dios no es un llamado a la exaltación. El reino de Dios es un llamado a reconocer que Él es mi Señor y que Él gobierna sobre todos mis asuntos. Amén, iglesia. Quiero que nos vayamos preguntando en el día de hoy: ¿cómo te estás negando? ¿Cómo te estás negando? ¿Cómo ha sido tu aborrecimiento a tu propio pecado? ¿Estás tomando tu cruz? Iglesia, ¿le estás siguiendo a Él? ¿A qué sigues? ¿A qué amas? ¿A qué anhelas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus anhelos? Si alguno quiere venir en pos de Él, póngalo a los pies de la cruz y sígale. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Nos reta, nos confronta. Nos hace ver dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros asuntos importantes. ¿Quién es quien gobierna en nosotros? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Y nos hace, Señor, rendirnos delante de ti y poder, Señor, pedirte perdón. Y decir: Señor, yo quiero que tú reines. Yo quiero, Señor, que no solamente seas mi Salvador. Si tú no eres mi Señor, Padre, tampoco eres mi Salvador. Tomar la cruz, Señor, nos va a costar mucho. Nos va a costar reputación, nos va a costar, Padre, amistades, nos va a costar muchas cosas, Señor. Pero bien dijiste, Señor Jesús: el que no te siga, el que no deje todo lo más que ama por ti, Señor, no somos dignos de ser llamados tus discípulos.
Danos la gracia por la obra de Cristo consumada de nosotros vivir para ese glorioso Rey, Señor. Gracias porque tú te negaste, como dice Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no escatimaste en ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste y tomaste, Señor, forma de hombre, y haciéndote semejantes a los hombres, sufriste la muerte